¿Qué harías si encontraras un bebé apache abandonado en tu puerta y nadie en todo el pueblo quisiera hacerse cargo de él hasta que llegara un extraño misterioso? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de nuestra comunidad alrededor del mundo. La tormenta azotaba el pequeño pueblo de Esperanza esa noche de octubre de 1887, cuando mi vida cambió para siempre. Mi nombre es Diego Montemayor, y aunque llevaba años vagando por los caminos polvorientos de México sin rumbo fijo, nunca imaginé que el destino me llevaría a ese lugar perdido en la frontera para enfrentar una decisión que definiría no solo mi futuro, sino el de toda una comunidad. Llegué a Esperanza empapado hasta los huesos, buscando refugio de la lluvia torrencial que había convertido los senderos en ríos de lodo. Era un pueblo pequeño, de esos que existen apenas como un punto en el mapa, con una calle principal flanqueada por construcciones de adobe que parecían luchar contra el tiempo y el clima. El salón La Frontera era el único lugar con luces encendidas a esa hora, y hacia allí dirigí mi caballo cansado. Al desmontar frente al establecimiento, algo inusual captó mi atención. Un grupo de hombres se había congregado en la entrada, sus voces elevándose por encima del ruido de la lluvia. No era la típica discusión de borrachos que uno esperaría encontrar. Había algo diferente en sus tonos, una mezcla de confusión, miedo y disgusto que me puso alerta. «No podemos quedarnos con esa cosa», decía un hombre corpulento con sombrero de ala ancha. «Los apaches vendrán a buscarlo, y cuando lo hagan nos matarán a todos». «Joaquín tiene razón», intervino otro. «Ese niño es una sentencia de muerte para todo el pueblo». Me acerqué lentamente, manteniendo las manos visibles. En la frontera, uno aprende que los extraños son recibidos con desconfianza y las conversaciones tensas pueden explotar sin previo aviso. «Buenas noches, señores», dije con voz tranquila. «¿Hay algún problema?» El hombre corpulento, que supuse era Joaquín el cantinero, me miró con ojos suspicaces. «¿Y tú quién eres, forastero?» «Diego Montemayor, de paso por su pueblo. Solo busco refugio de la tormenta». «Pues lárgate a otro lado», gruñó uno de los hombres. «Ya tenemos suficientes problemas sin añadir extraños». Pero antes de que pudiera responder, una voz femenina se alzó desde el interior del salón. «¡Basta ya! ¿Van a dejar que este hombre se empape mientras ustedes discuten como niños?» Una mujer apareció en la entrada, e incluso en la penumbra pude ver que tenía la belleza serena de quien ha conocido el sufrimiento, pero no ha permitido que la amargue. Sus ojos oscuros brillaban con determinación, y su postura irradiaba una autoridad natural que hizo que los hombres se apartaran instintivamente. «Soy Carmen Delgado», me dijo. «Manejo la pensión al final de la calle. Puede refugiarse aquí mientras pasa la tormenta». «Se lo agradezco, señora Delgado, pero parece que tienen ustedes un asunto urgente entre manos». Joaquín escupió al suelo. «Urgente es poco. Alguien dejó un bebé apache en mi puerta esta noche. Un maldito salvaje que nos traerá la desgracia». Fue entonces cuando lo vi. En los brazos de Carmen, envuelto en una manta raída, dormía un niño que no podía tener más de 6 meses. Su piel morena contrastaba con la palidez de quienes lo rodeaban. Incluso dormido, había algo en sus facciones que hablaba de la nobleza de su pueblo. «¿Un bebé?», pregunté, sintiendo algo extraño removerse en mi pecho. «Lo encontramos hace 1 hora», explicó Carmen, meciendo suavemente al niño. Estaba en una canasta con una nota en apache. Nadie en el pueblo puede leerla, pero es evidente que alguien lo dejó aquí esperando que lo cuidáramos. «¿Y ese alguien estaba loco?», intervino otro hombre. «¿Acaso no saben lo que les hacen los apaches a quienes tocan a sus crías?» «No, también sabemos lo que les hacen a quienes las abandonan para morir», replicó Carmen con firmeza. Miré al bebé, que había abierto los ojos, y me observaba con esa sabiduría misteriosa que parecen poseer todos los niños pequeños. En sus ojos oscuros vi algo que me estremeció.
No era solo inocencia, sino una especie de reconocimiento, como si de alguna manera supiera que yo era diferente de los otros hombres que lo habían estado observando esa noche. ¿Y qué planean hacer con él?, pregunté. Llevarlo a las autoridades en Santa Fe, respondió un hombre mayor con ropas que sugerían cierta educación. Soy el padre Esteban Vázquez. Las autoridades sabrán qué hacer con la criatura. Padre, dije cuidadosamente, Santa Fe está a 3 días de camino. Un bebé de esa edad no sobreviviría al viaje sin cuidados apropiados. Entonces, ¿qué sugiere, forastero? La voz provenía de un hombre que acababa de llegar, uniformado y con el porte militar inconfundible. Soy el capitán Rodrigo Mendoza y la seguridad de este pueblo es mi responsabilidad. Sugiero que alguien se haga cargo del niño, al menos hasta que pase la tormenta y podamos buscar una solución más permanente. ¿Alguien como quién?, preguntó Joaquín con sarcasmo. ¿Usted, tal vez? ¿Un extraño que apareció de la nada en medio de la noche? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Miré nuevamente al bebé que había comenzado a llorar suavemente, un sonido que partía el corazón. En ese momento, algo dentro de mí tomó una decisión que mi mente racional aún no había procesado completamente. Sí, dije simplemente, yo me haré cargo de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la lluvia pareció aminorar, como si la naturaleza misma quisiera escuchar mi respuesta. «Está loco», exclamó el capitán Mendoza. «Un forastero queriendo cargar con un bebé apache. ¿Qué clase de hombre hace algo así? Un hombre que entiende que la vida de un niño inocente vale más que el miedo de los adultos», respondí, manteniendo mi voz firme, pero sin hostilidad. Carmen me miró con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que parecía mezclar sorpresa, alivio y algo más profundo. ¿Está seguro de lo que dice, señor Montemayor? Cuidar a un bebé no es tarea sencilla. He cuidado cosas más difíciles, señora Delgado. ¿Y qué sabe usted de bebés apaches?, preguntó el padre Esteban, con evidente escepticismo. La pregunta tocó algo profundo en mi memoria, recuerdos que había mantenido enterrados durante años. Pero no era el momento de revelar verdades que estos hombres no estaban preparados para escuchar. «Sé lo suficiente», respondí simplemente. «Esto es ridículo», intervino Joaquín. «No conocemos nada de este hombre. ¿Cómo sabemos que no es un espía apache o, peor aún, un loco que quiere robar niños?» Fue entonces cuando una voz anciana pero firme se alzó desde las sombras. «Porque los ojos no mienten, Joaquín, y este hombre tiene ojos de quien ha conocido el dolor y ha elegido la compasión». Todos nos volvimos hacia la figura que emergía de la oscuridad. Era una mujer mayor, de tal vez 60 años, con el porte digno de quien ha vivido lo suficiente para ver más allá de las apariencias. Su presencia parecía comandar respeto inmediato. «Doña Esperanza», murmuró el padre Esteban con deferencia evidente. No la habíamos visto llegar. «La tormenta me despertó y los gritos me trajeron aquí», explicó la anciana, acercándose a donde Carmen sostenía al bebé. «Déjeme ver al niño». Carmen, sin vacilar, le entregó al bebé a doña Esperanza, quien lo examinó con la experiencia de alguien que había visto nacer y crecer a muchas generaciones. El niño, en lugar de llorar, se tranquilizó en sus brazos, como si reconociera una presencia maternal. «Es fuerte», declaró finalmente, «y hermoso como todos los niños de Dios, sin importar su origen». Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad penetrante. «¿De verdad está dispuesto a cuidar de él, joven?» «Sí, señora». «¿Y por qué habría de hacer tal cosa un extraño?» Era la pregunta que todos querían hacer, pero que solo ella había tenido el valor de formular directamente. Miré al bebé en sus brazos, luego a los rostros expectantes que me rodeaban. La verdad completa tendría que esperar, pero podía ofrecer una verdad parcial.
Porque hace mucho tiempo alguien mostró bondad hacia un niño que también estaba solo en el mundo. Tal vez sea momento de devolver esa bondad. Doña Esperanza asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya había visto en mi rostro. Muy bien, pero cuidar a un bebé requiere más que buenas intenciones. Necesitará ayuda, especialmente de una mujer que entienda las necesidades de los niños pequeños. Miró significativamente hacia Carmen, quien se sonrojó ligeramente pero no apartó la mirada. Doña Esperanza tiene razón, dijo Carmen después de un momento. Si el señor Montemayor va a cuidar del niño, necesitará orientación. Puedo ayudar con lo que sea necesario. Esto es una locura, explotó Joaquín. ¿Vamos a arriesgar todo el pueblo por un bebé apache y las fantasías de compasión de un forastero? Pero el capitán Mendoza, que había estado observando en silencio, levantó una mano. Joaquín, baja la voz. La decisión está tomada por ahora. Pero me miró directamente. Señor Montemayor, entienda que usted será completamente responsable por cualquier consecuencia que pueda derivar de esta decisión. Lo entiendo perfectamente, capitán, y yo estaré vigilando, añadió con una autoridad que no admitía réplica. Al primer signo de problemas, el niño será entregado a las autoridades independientemente de sus objeciones. Asentí, sabiendo que no tenía otra opción que aceptar sus términos. Al menos por ahora, el bebé estaría seguro, y eso era lo único que importaba en ese momento. Carmen se acercó y tomó al niño de los brazos de doña Esperanza. Venga conmigo, señor Montemayor. Le mostraré dónde puede alojarse y prepararemos lo necesario para el bebé. Mientras la seguía hacia la pensión, cargando mis pocas pertenencias bajo la lluvia que ya comenzaba a escampar, escuché los murmullos a mis espaldas. Los hombres del pueblo no estaban convencidos, y sabía que los días siguientes serían una prueba tanto para mí como para el pequeño que ahora dependía de mi protección. Pero había algo más, algo que no había mencionado a ninguno de ellos. El momento en que vi al bebé, algo profundo dentro de mí había despertado, una conexión que no podía explicar racionalmente, pero que sentía tan real como el latido de mi propio corazón. Era como si el destino, después de años de dejarme vagar sin propósito, finalmente me hubiera mostrado el camino hacia algo que valía la pena proteger. Capítulo 2. El amanecer llegó con la claridad dorada que solo se ve después de las tormentas, pero la paz de la mañana contrastaba dramáticamente con la tensión que había despertado conmigo. El bebé apache, a quien había comenzado a llamar silenciosamente Pequeño Águila por la fiereza que había visto en sus ojos, había pasado una noche relativamente tranquila en la habitación improvisada que Carmen había preparado en la pensión. Carmen Delgado había demostrado ser una mujer de recursos extraordinarios. Durante las primeras horas del día, había conseguido leche de cabra, pañales limpios, y había mostrado una paciencia infinita, enseñándome los aspectos básicos del cuidado infantil que, admito, no dominaba tan bien como había pretendido la noche anterior. Los bebés necesitan rutina, me explicaba mientras me mostraba cómo preparar la leche a la temperatura correcta. Comida cada pocas horas, cambio de pañales y, sobre todo, mucho amor y paciencia. Su hija Marisol, una niña de 8 años con los ojos curiosos de su madre, observaba todo desde el rincón de la cocina. A diferencia de los adultos del pueblo, no parecía tener ningún miedo o prejuicio hacia el bebé apache. De hecho, había sido ella quien había sugerido algunos de los nombres en español que podríamos usar para el niño. ¿Por qué no le ponemos Miguel?, había preguntado esa mañana. Es un nombre fuerte, como el arcángel. Es una buena sugerencia, mija, había respondido Carmen, pero creo que el señor Montemayor debería elegir el nombre. Yo había sonreído ante la inocencia de la niña, pero por dentro sabía que el verdadero nombre del bebé tendría que venir de su propia cultura. Por ahora, Pequeño Águila sería suficiente.
Cerca del mediodía, mientras Carmen me enseñaba a cambiar pañales de manera eficiente, escuchamos voces elevadas en la calle. A través de la ventana pude ver a un grupo de hombres del pueblo congregándose frente a la pensión. Sus expresiones no auguraban nada bueno. «Parece que tenemos visitas», murmuré, pasando suavemente al bebé a los brazos de Carmen. «Son cuidadosos», me advirtió ella. «Algunos de estos hombres pueden ser impredecibles cuando se sienten amenazados». Salí a enfrentar al grupo, que había crecido desde la noche anterior. Reconocí a Joaquín, al padre Esteban y al capitán Mendoza, pero había otros hombres que no había visto antes, algunos con la apariencia curtida de vaqueros y otros con el aire de comerciantes locales. «Señor Montemayor», comenzó el padre Esteban, su voz llevando el tono formal que usaba probablemente desde el púlpito. «Hemos venido a discutir la situación del niño». «¿Qué hay que discutir, padre? El bebé está siendo cuidado apropiadamente». «Esa no es la cuestión», intervino un hombre que no había visto antes, con ropas que sugerían cierta prosperidad. «Soy Tomás Herrera, hermano de Joaquín y comerciante. La presencia de ese niño apache en nuestro pueblo representa un riesgo para todos nosotros». «¿Qué clase de riesgo puede representar un bebé de 6 meses?» «El riesgo de que sus padres vengan a buscarlo», respondió Joaquín con brusquedad. «Y cuando vengan, no van a preguntar cortésmente. Van a venir con lanzas y rifles y van a quemar el pueblo hasta los cimientos». Miré a los hombres reunidos, viendo el miedo genuino en sus rostros. No era difícil entender su preocupación. Las relaciones entre los colonos mexicanos y las tribus apaches habían sido tensas durante décadas, marcadas por incursiones, represalias y malentendidos que a menudo terminaban en sangre. «Señores», dije cuidadosamente, «entiendo sus preocupaciones, pero consideren esto. Si los padres del bebé quisieran recuperarlo, ¿no habría sido más lógico que lo hubieran mantenido con ellos en lugar de abandonarlo?» «Tal vez es una trampa», sugirió Tomás. «Los apaches son astutos. Podrían estar usando al bebé como carnada para atacarnos cuando bajemos la guardia». El capitán Mendoza, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Señor Montemayor, independientemente de las intenciones de quien abandonó al niño, el hecho es que su presencia aquí genera tensión. Mis soldados están nerviosos y los habitantes del pueblo están pidiendo que se tome acción». «¿Qué clase de acción, capitán?» «La que debimos haber tomado desde el principio. Transportar al niño a las autoridades competentes en Santa Fe». Antes de que pudiera responder, Carmen apareció en la puerta de la pensión cargando al bebé. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del grupo. Era difícil mantener una discusión hostil en presencia de una mujer cargando a un niño indefenso. «Capitán Mendoza», dijo Carmen, con voz firme pero respetuosa, «¿me permite preguntarle algo?» «Por supuesto, señora Delgado». «¿Tiene usted hijos?» La pregunta lo tomó desprevenido. «Sí, tengo 2 hijos en la capital». «Entonces entenderá que enviar a un bebé de 6 meses en un viaje de 3 días por territorio peligroso, sin una madre o una nodriza, es prácticamente una sentencia de muerte». El capitán se removió incómodamente. «Las circunstancias son complicadas, señora Delgado». «¿Más complicadas que la muerte de un niño inocente?» Fue el padre Esteban quien rompió el silencio tenso que siguió. «Carmen tiene razón sobre los peligros del viaje, pero eso no resuelve el problema fundamental». «¿Y cuál es ese problema fundamental, padre?», pregunté. «Que nadie en este pueblo tiene la experiencia o los conocimientos necesarios para criar apropiadamente a un niño apache, sin conocer sus costumbres, su lengua o sus necesidades culturales. ¿Cómo podemos asegurar que el niño crezca sanamente?». Era una pregunta inteligente y una que tocaba el corazón del dilema, pero también era una pregunta que me daba la oportunidad de revelar parte de la verdad que había estado guardando. «Padre», dije lentamente, «¿qué le hace pensar que no tengo esos conocimientos?».
El grupo completo me miró con sorpresa. Era Joaquín quien finalmente verbalizó lo que todos estaban pensando. ¿Está diciendo que conoce las costumbres apaches? Estoy diciendo que sé más de lo que podría parecer a primera vista. ¿Y cómo exactamente adquirió esos conocimientos?, preguntó el capitán Mendoza con suspicacia creciente. Miré al bebé en los brazos de Carmen, quien me observaba con esos ojos oscuros que parecían entender más de lo que debería ser posible para alguien de su edad. Era momento de revelar, al menos, parte de mi historia. Pasé varios años viviendo entre diferentes tribus del norte cuando era más joven, expliqué. Aprendí algo de sus lenguas, sus costumbres, sus formas de criar a los niños. ¿Por qué habría hecho tal cosa?, preguntó Tomás con incredulidad evidente. Las circunstancias me llevaron allí, y las lecciones que aprendí me han servido bien a lo largo de los años. Era una verdad parcial, pero suficiente por ahora. La verdad completa sobre cómo había llegado a vivir entre los apaches y por qué había abandonado esa vida tendría que esperar hasta que estuviera seguro de poder confiar en estas personas. Doña Esperanza, que había llegado durante nuestra conversación, se acercó al grupo con la autoridad silenciosa que parecía ser su marca distintiva. «Señores», dijo su voz llevando el peso de décadas de experiencia, «creo que están enfocando esta situación desde el ángulo equivocado». «¿Cómo así, doña Esperanza?», preguntó el padre Esteban con respeto. «Están tan preocupados por los problemas que podría traer este niño que no han considerado las bendiciones que podría aportar». «¿Bendiciones?», Joaquín sonó escéptico. «Un pueblo que protege a los indefensos, sin importar su origen, es un pueblo que Dios bendice. Un pueblo que rechaza a los necesitados por miedo es un pueblo que ya ha perdido su alma». Sus palabras crearon un silencio reflexivo. Era difícil argumentar contra la sabiduría de una mujer que había visto crecer al pueblo desde sus inicios. «Además», continuó doña Esperanza, «este niño podría ser precisamente lo que necesitamos para construir puentes en lugar de muros. Si lo criamos con amor y respeto por ambas culturas, podría convertirse en un embajador de paz en el futuro». «Eso suena muy noble en teoría», respondió el capitán Mendoza, «pero la realidad es más complicada. ¿Qué pasa si los apaches realmente vienen a buscarlo? ¿Qué pasa si interpretan nuestra presencia aquí como una agresión?» Era entonces cuando escuchamos algo que hizo que todos nos congeláramos. El sonido distante pero inconfundible de caballos acercándose a galope. Muchos caballos moviéndose rápido hacia el pueblo. El capitán Mendoza inmediatamente se puso en posición de alerta. «Todos a cubierto. Podría ser una incursión». Pero yo había escuchado esos patrones de galope antes y sabía que no era una incursión. Era algo diferente, algo más específico y dirigido. «No», dije firmemente, «no van a atacar. Vienen a hablar». «¿Cómo puede estar tan seguro?», preguntó Joaquín, su voz tensa de miedo. Antes de que pudiera responder, los jinetes aparecieron en la calle principal. Eran 5 guerreros apaches, montados en caballos pintados para la guerra, pero llevando lanzas con plumas blancas atadas a las puntas, el símbolo universal de que venían en son de paz. El líder del grupo era un hombre maduro, tal vez de 50 años, con el porte dignificado de alguien acostumbrado al mando. Sus ojos recorrieron el grupo de habitantes del pueblo hasta encontrarme, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me sorprendió: reconocimiento. No me conocía personalmente, pero reconocía algo en mí, algo que le dijo que yo no era como los otros hombres blancos o mexicanos que había encontrado antes. Desmontó lentamente, manteniendo sus manos visibles, y caminó hacia nosotros con la confianza de alguien que no temía la muerte pero prefería evitar la violencia innecesaria. «Soy Águila Gris», dijo en español cuidadosamente pronunciado, «jefe de la banda de la montaña sagrada. Vengo por el niño».
El silencio que siguió fue eléctrico. Podía sentir la tensión radiando de cada persona presente, el miedo de que sus peores temores estuvieran a punto de hacerse realidad. Pero había algo en la postura de Águila Gris, en la forma en que sus ojos se movían entre el bebé y yo, que me dijo que esta situación era más compleja de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. «El niño está siendo cuidado», respondí en apache, sorprendiendo a todos los presentes. Águila Gris asintió lentamente y por primera vez desde su llegada, algo parecido a una sonrisa tocó las comisuras de su boca. «Veo que los vientos han traído a alguien adecuado para esta tarea», respondió en su propia lengua, antes de volver al español para beneficio de los otros. «Necesitamos hablar, hombre que entiende las dos lenguas». Capítulo 3. La tensión en la calle principal de Esperanza era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Los habitantes del pueblo se habían mantenido a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para escuchar la conversación entre Águila Gris y yo. Carmen seguía sosteniendo al bebé, quien parecía completamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Hablaré contigo», le dije a Águila Gris en español, asegurándome de que todos pudieran entender. «Pero que quede claro, el niño no será entregado a menos que sea lo mejor para él». Águila Gris me estudió durante un largo momento, sus ojos oscuros evaluando algo más profundo que mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de la autoridad ganada a través de décadas de liderazgo. «El niño tiene nombre», dijo. «Se llama Nashobachito, lobo valiente en tu lengua. Es el hijo de mi hermana menor, Paloma que vuela». Y Carmen se acercó un paso, su instinto maternal claramente activado por la mención de la madre del bebé. «¿Dónde está su madre? ¿Por qué no vino ella?» La expresión de Águila Gris se ensombreció. «Paloma que vuela murió 3 días después del nacimiento del niño. Una fiebre que nuestros curanderos no pudieron vencer». El silencio que siguió llevaba el peso del dolor y la pérdida. Incluso Joaquín, quien había sido el más vocal en su oposición a mantener al bebé, parecía afectado por la noticia. «¿Y el padre?», preguntó el padre Esteban con genuina preocupación. «También murió. Un soldado mexicano que amaba a mi hermana, pero fue asesinado por hombres de su propio destacamento cuando descubrieron su relación con una apache». El capitán Mendoza se tensó visiblemente ante esta revelación, y pude ver la culpa y la vergüenza luchando en su rostro. Los matrimonios entre soldados mexicanos y mujeres indígenas no eran desconocidos, pero rara vez eran aceptados por las autoridades militares. «Entonces el niño es huérfano», murmuré, sintiendo una conexión aún más profunda con Pequeño Águila, con Nashobachito. «Sí. Y según nuestras tradiciones, cuando una madre soltera muere sin familia directa que pueda cuidar al niño, el destino del bebé debe ser decidido por los ancianos de la tribu». «¿Y qué decidieron?», preguntó doña Esperanza, acercándose al grupo con la valentía que solo poseían las matriarcas verdaderas. Águila Gris la miró con respeto. «Los ancianos decidieron que el niño tenía sangre de 2 mundos y que debía tener la oportunidad de conocer ambos. Por eso fue traído aquí, al lugar donde su padre una vez sirvió como soldado». Esta revelación cambió completamente la dinámica de la situación. El bebé no había sido abandonado por desesperación o rechazo. Había sido colocado deliberadamente en el pueblo como parte de una decisión tribal considerada. «Pero», continuó Águila Gris, «los ancianos también decidieron que si el pueblo de los mexicanos no demostraba tener corazones dignos de criar al niño, sería devuelto a nosotros para ser criado como apache». «¿Y cómo determinarían si tenemos corazones dignos?», preguntó Carmen, su voz temblorosa con emoción. «Por sus acciones. Un pueblo que rechaza a un niño por miedo no es digno de criarlo. Un pueblo que lo protege y lo ama, sin importar las dificultades, demuestra tener la sabiduría necesaria».
Miré a mi alrededor a los rostros de los habitantes del pueblo, viendo cómo las palabras de Águila Gris los afectaban. Era una prueba, me di cuenta. Una prueba de carácter que determinaría no solo el destino de Nashoba Chito, sino potencialmente el futuro de las relaciones entre el pueblo y la tribu apache. ¿Y cuánto tiempo tenemos para demostrar esta dignidad?, preguntó el capitán Mendoza. La próxima luna llena, respondió Águila Gris, un mes en su calendario. Si para entonces el niño es feliz y saludable, y el pueblo ha demostrado verdadero amor por él, podrá quedarse. Si no... No necesitaba completar la frase. El mensaje era claro. Hay una cosa más, agregó Águila Gris, dirigiendo su mirada directamente hacia mí. Los ancianos especificaron que el niño debe ser cuidado por alguien que entienda ambos mundos. Alguien que pueda enseñarle tanto las costumbres de su padre como las de su madre. Era obvio que se refería a mí, pero había algo en su forma de mirarme que sugería que sabía más de lo que había revelado. ¿Me consideran adecuado para esa tarea?, pregunté. Eso depende, respondió. ¿Conoces la historia del guerrero apache que una vez salvó a un grupo de soldados mexicanos heridos, alimentándolos y cuidándolos hasta que estuvieron lo suficientemente fuertes para regresar a su puesto? Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Era imposible que supiera, pero la forma en que me miraba sugería que sabía exactamente quién era yo. Conozco esa historia, respondí cuidadosamente. ¿Y conoces la historia del mismo guerrero que posteriormente fue desterrado de su tribu por mostrar misericordia a los enemigos? El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Carmen me miró con sorpresa, y pude ver comprensión lenta pero segura dawning in en los rostros de algunos de los otros. También conozco esa historia, admití. Águila Gris asintió lentamente. Águila que camina solo. Ese era tu nombre entre nosotros, el guerrero cuyo corazón era demasiado grande para las guerras y que fue expulsado por elegir la compasión sobre la venganza. Un silencio absoluto había caído sobre el grupo. Incluso los niños que habían estado jugando en la distancia parecían haber detenido sus actividades para escuchar. ¿Es cierto esto?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Miré hacia el bebé en sus brazos, hacia los rostros expectantes que me rodeaban, hacia Águila Gris que esperaba mi respuesta con una paciencia infinita. El momento de la verdad había llegado más pronto de lo que había esperado. Sí, dije finalmente, es cierto. Por todos los santos, exclamó Joaquín. Hemos estado albergando a un apache. Un ex-apache, corrigió Águila Gris firmemente. Un hombre que eligió un camino diferente y que ha pagado el precio por esa elección. ¿Qué significa esto?, preguntó el padre Esteban, claramente luchando por procesar esta nueva información. Significa, respondió doña Esperanza, con una sabiduría que parecía venir de algún lugar más profundo que la experiencia humana, que el destino ha enviado exactamente a la persona correcta en el momento correcto. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó Tomás. Porque un hombre que fue rechazado por su propio pueblo por mostrar misericordia hacia sus enemigos es exactamente el tipo de hombre que puede criar a un niño para que sea puente entre dos mundos. Águila Gris asintió con aprobación. La anciana habla con sabiduría. Águila que camina solo conoce el dolor del rechazo, pero también conoce el valor de la compasión. Puede enseñar al niño a navegar entre dos culturas sin perder su alma en ninguna de ellas. Pero, interrumpió el capitán Mendoza, ¿cómo sabemos que podemos confiar en él? Si fue expulsado de su propia tribu, ¿qué garantías tenemos de que no nos traicionará a nosotros también? Era una pregunta justa, y una que yo mismo me había hecho muchas veces durante los años de vagabundeo que siguieron a mi exilio. Capitán, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, he tenido muchas oportunidades de traicionar a la gente que me ha mostrado bondad. En cambio, he elegido vivir una vida tranquila, ayudando cuando puedo,
sin buscar venganza contra aquellos que me rechazaron o gloria para mí mismo. Mi única traición ha sido contra la guerra y el odio. Carmen, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Señor Montemayor, Diego, ¿es ese siquiera su nombre real? Diego Montemayor es el nombre que elegí cuando dejé atrás mi vida anterior. Es quien he sido durante los últimos 10 años y es quien seguiré siendo. ¿Y Águila que camina solo? Ese hombre murió el día que fue exiliado. Diego Montemayor nació de sus cenizas. Águila Gris se acercó un paso. Los ancianos esperaban que fueras tú quien apareciera. Las señales han estado apuntando hacia este momento durante meses. ¿Qué señales? Sueños, visiones, los pájaros que vuelan en patrones inusuales. Los ancianos dijeron que cuando llegara el momento correcto, el caminante solitario aparecería para guiar al niño entre dos mundos. La conversación había tomado un giro que rozaba lo místico, pero había aprendido durante mis años entre los apaches que despreciar sus tradiciones espirituales era hacerlo bajo mi propio riesgo. Si acepto esta responsabilidad, dije lentamente, ¿qué pasará con las relaciones entre el pueblo y la tribu? Si el niño es criado con amor y sabiduría, si aprende a honrar ambas partes de su herencia, se convertirá en un símbolo de lo que es posible cuando los pueblos eligen entendimiento sobre conflicto. ¿Y si fallo? Águila Gris me miró con una seriedad absoluta. Entonces, el niño regresará con nosotros y las relaciones entre nuestros pueblos continuarán como han sido, marcadas por el miedo, la desconfianza y la violencia ocasional. La responsabilidad de esa elección pesaba sobre mí como una montaña. No se trataba solo de criar a un niño, se trataba de potencialmente cambiar el futuro de las relaciones entre dos culturas. Necesito saber algo, dije finalmente. ¿Por qué confían en que puedo hacer esto? Fui exiliado de mi tribu por una razón. Algunos dirían que soy un fracaso como apache. Precisamente por eso, respondió Águila Gris. Un apache exitoso habría criado al niño para odiar a los mexicanos. Un mexicano exitoso lo habría criado para despreciar a los apaches. Solo alguien que ha vivido entre ambos mundos y ha sido rechazado por ambos puede criarlo para amar a ambos. Era una lógica que tenía sentido, aunque fuera dolorosa de aceptar. Carmen, quien había estado meciendo suavemente al bebé durante toda la conversación, finalmente habló. La decisión no es solo suya, señor. Diego, si va a criar a este niño aquí, en nuestro pueblo, entonces todos nosotros somos parte de esta responsabilidad. Miró a los otros habitantes del pueblo reunidos. Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a este niño. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra comodidad para darle un hogar donde pueda crecer sano y feliz. Fue doña Esperanza quien respondió primero. Yo estoy dispuesta. He vivido lo suficiente para saber que el amor es siempre la respuesta correcta, sin importar las complicaciones que pueda traer. Y yo también, añadió el padre Esteban, sorprendiendo a muchos. Cristo enseñó que debemos acoger a los extranjeros y cuidar de los huérfanos. No puedo predicar esas palabras los domingos y rechazarlas durante la semana. Uno por uno, otros habitantes del pueblo comenzaron a expresar su apoyo. No todos estaban completamente convencidos, pero había suficiente voluntad para intentarlo. Finalmente fue Joaquín quien resumió los sentimientos de los más reticentes. No voy a pretender que esto no me asusta, pero si doña Esperanza está dispuesta a arriesgar su reputación por este niño, y si Carmen está dispuesta a arriesgar su seguridad, entonces supongo que puedo arriesgar mi comodidad. Águila Gris observó estos intercambios con algo que podría haber sido aprobación. Esto es lo que los ancianos esperaban ver, no unanimidad, sino voluntad de intentar algo difícil por el bien de un niño. Se acercó a Carmen y miró al bebé que dormía pacíficamente en sus brazos. Nashoba Chito será afortunado de crecer entre personas que eligen el coraje sobre el miedo. Luego me miró directamente.
Águila que camina solo, ¿aceptas la responsabilidad de guiar a este niño entre dos mundos? Miré al bebé, a Carmen, a los rostros expectantes que me rodeaban. Pensé en los años de soledad y vagabundeo, en las noches en que me había preguntado si había algún propósito en mi existencia errante. Acepto, dije, sintiendo como si estuviera tomando un voto sagrado. Criaré a Nashoba Chito para que sea digno de ambos mundos y que sirva como puente entre ellos. Águila Gris asintió solemnemente. Entonces que así sea. Regresaré en una luna para ver cómo progresa el niño. Hasta entonces, el destino de todos nosotros está en sus manos. Y mientras él y sus guerreros montaban sus caballos y se alejaban, me quedé allí parado, completamente consciente de que mi vida había cambiado irrevocablemente en el espacio de 2 días. Ya no era solo Diego Montemayor, el vagabundo solitario. Ahora era responsable de un niño cuyo futuro determinaría el destino de 2 pueblos. Carmen se acercó y gentilmente puso al bebé en mis brazos. ¿Está listo para esto?, me preguntó suavemente. Miré hacia abajo a los ojos oscuros de Nashoba Chito, quien me observaba con esa sabiduría misteriosa que solo poseen los bebés. En esos ojos vi esperanza, posibilidad y tal vez la oportunidad de redención que había estado buscando sin saberlo. No, respondí honestamente, pero creo que eso es lo que hace que valga la pena intentarlo. Capítulo 4. Las semanas que siguieron a la revelación de mi verdadera identidad trajeron cambios profundos a la dinámica del pueblo de Esperanza. Nashoba Chito, quien ahora respondía tanto a su nombre apache como al cariñoso Miguel, que Marisol insistía en usar, había comenzado a prosperar de maneras que superaban mis expectativas más optimistas. El bebé había desarrollado una rutina que parecía satisfacer tanto sus necesidades físicas como su espíritu naturalmente curioso. Las mañanas las pasaba conmigo, aprendiendo los sonidos básicos del apache que yo le susurraba mientras lo alimentaba. Las tardes las compartía con Carmen y Marisol, quien se había convertido en una hermana mayor protectora, enseñándole canciones en español y llenando la pensión con la risa que solo un niño puede traer a un hogar. Pero fue durante la 3ª semana cuando algo extraordinario comenzó a suceder. El comportamiento de Nashoba había comenzado a cambiar de maneras que solo alguien con mi experiencia podría reconocer. Sus ojos, siempre alertas, ahora parecían seguir movimientos y sonidos que otros no podían percibir. Sus pequeñas manos se extendían hacia direcciones específicas, como si estuviera señalando cosas que solo él podía ver. ¿Has notado algo diferente en Miguel últimamente?, me preguntó Carmen una tarde mientras preparaba la cena. Había comenzado a llamarme Diego, sin el formal señor Montemayor, un cambio que había notado con una calidez que prefería no examinar demasiado de cerca. Diferente como, más consciente, supongo, como si estuviera entendiendo cosas que un bebé de su edad no debería entender. Tenía razón, pero era difícil explicar sin sonar supersticioso. Entre los apaches, algunos niños nacían con lo que los ancianos llamaban visión amplia, la habilidad de percibir aspectos del mundo que permanecían ocultos para otros. Era considerado un don, pero también una gran responsabilidad. Los bebés apache a menudo desarrollan sus sentidos más rápidamente que otros niños, expliqué cuidadosamente. Es parte de su herencia. Carmen me estudió con esos ojos perceptivos que habían llegado a conocer tan bien. Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo. Antes de que pudiera responder, Marisol entró corriendo a la cocina, sus ojos brillando con emoción. ¡Mamá! ¡Diego! Miguel está haciendo algo extraño en su cuna. Seguimos a la niña hasta la habitación donde habíamos instalado al bebé. Lo que vi
Me hizo detenerme en seco. Nashoba estaba sentado en su cuna, algo imposible para un bebé de su edad, con sus pequeñas manos extendidas hacia la ventana. Más extraordinario aún, estaba emitiendo sonidos suaves y rítmicos que reconocí inmediatamente. Era el canto tradicional apache que las madres usan para comunicarse con los espíritus protectores de sus hijos. «¿Cómo es posible que sepa esa canción?», susurró Carmen. «No la sabe», respondí, acercándome lentamente al bebé. «La está recordando». «¿Recordando? ¿Cómo puede un bebé recordar algo que nunca aprendió?». Era una pregunta que tocaba creencias profundas sobre la naturaleza del alma y la memoria heredada. Entre los apaches, creemos que algunos niños nacen con los recuerdos de sus ancestros, especialmente aquellos destinados a roles importantes. Nashoba se volvió hacia mí cuando me acerqué, y por un momento tuve la extraña sensación de que estaba viendo a través de los ojos de alguien mucho mayor y más sabio que un bebé de meses. «Diego», dijo Carmen suavemente, «¿qué significa esto para él? ¿Para nosotros?». Antes de que pudiera responder, escuchamos voces alzadas en la calle. A través de la ventana pude ver un grupo de jinetes acercándose al pueblo. Pero estos no eran apaches. Eran soldados mexicanos, al menos una docena de ellos, cabalgando con la urgencia de hombres en una misión oficial. Mi sangre se heló. Había esperado que mi pasado permaneciera enterrado, pero los acontecimientos recientes habían removido aguas que tal vez hubiera sido mejor dejar quietas. «Carmen, toma al bebé y quédate aquí», dije, verificando instintivamente que mi pistola estuviera en su lugar. «¿Qué pasa?». «Problemas», del tipo que esperaba evitar. Los soldados se detuvieron frente a la pensión, y su líder desmontó con la eficiencia de un profesional experimentado. Era un hombre mayor, probablemente en sus 50, con el uniforme impecable de un oficial de alto rango y una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda. «¿Señor Diego Montemayor?», preguntó cuando salí a enfrentarlos. «Así es». «Coronel Francisco Herrera, del 5º Regimiento de Caballería. Necesito hablar con usted sobre ciertos asuntos de seguridad nacional». El capitán Mendoza había aparecido claramente nervioso por la presencia de un oficial tan superior en su jurisdicción. «Coronel, no fui informado de su llegada. Si hay asuntos de seguridad en mi área». «Sus servicios no son requeridos, capitán», respondió Herrera fríamente. «Este asunto está bajo jurisdicción federal». Se volvió hacia mí. «Señor Montemayor, o debería decir, águila que camina solo, hay cargos pendientes contra usted». «¿Qué cargos?», preguntó Carmen, quien había aparecido en la puerta a pesar de mis instrucciones de permanecer adentro. «Deserción, traición y colaboración con fuerzas hostiles», recitó el coronel sin emoción. «Cargos que datan de hace más de 10 años». «Esos cargos son falsos», dije firmemente. «Nunca deserté de ningún ejército mexicano porque nunca serví en él. Pero sí serviste con los apaches contra fuerzas mexicanas. Serví con mi tribu adoptiva en defensa de nuestra tierra. Eso no es lo mismo que servir contra México». El coronel sonrió sin humor. «Las distinciones legales pueden ser discutidas en su juicio». Fue entonces cuando doña Esperanza apareció, caminando con la dignidad que la edad y la sabiduría otorgan. Su presencia inmediatamente cambió la dinámica de la confrontación. «Coronel Herrera», dijo, su voz llevando una autoridad que hizo que incluso el oficial militar la mirara con respeto. «¿Puedo preguntarle qué lo trae a nuestro humilde pueblo?». «Doña», comenzó claramente no reconociéndola. «Esperanza Morales, viuda del general Augusto Morales». El cambio en la actitud del coronel fue inmediato y dramático. El general Morales había sido una leyenda en el ejército mexicano y cualquier oficial que hubiera servido en las últimas décadas conocía ese nombre. «Doña Esperanza», dijo con genuina deferencia, «no tenía idea de que residía aquí».
Este pueblo lleva mi nombre, coronel, y este hombre, señaló hacia mí, está bajo mi protección. Con todo respeto, señora, hay asuntos de seguridad nacional. Asuntos más importantes que un hombre que ha salvado vidas mexicanas, que actualmente está criando a un huérfano de guerra y que ha demostrado durante semanas su compromiso con la paz entre nuestros pueblos. El coronel parecía menos seguro ahora. Los informes indican que ha estado colaborando con elementos apaches. Los informes indican, interrumpió una nueva voz, que ha estado construyendo puentes entre comunidades que han estado en conflicto durante décadas. Todos nos volvimos para ver al padre Esteban acercándose, acompañado por Joaquín, Tomás y varios otros habitantes del pueblo. «Padre», dijo el coronel con impaciencia, «esto no concierne a la iglesia. Todo lo que afecte a la justicia y la misericordia concierne a la iglesia, coronel, y arrestar a un hombre por crímenes que no cometió, especialmente cuando está realizando un servicio valioso a su comunidad, es tanto injusto como inmisericordioso». Carmen se acercó cargando a Nashoba, quien había permanecido sorprendentemente tranquilo durante toda la confrontación. «Coronel, ¿puedo preguntarle algo?» «Señora, ¿tiene usted hijos?» La pregunta lo tomó desprevenido. «Sí, tengo una hija. ¿Y haría cualquier cosa para protegerla?» «Por supuesto». «Este hombre», señaló hacia mí, «está haciendo exactamente eso por este niño huérfano. Está arriesgando su propia seguridad para darle un hogar a un bebé que no tiene a nadie más en el mundo». El coronel miró al bebé en los brazos de Carmen, y por primera vez su expresión se suavizó ligeramente. «Las circunstancias pueden ser compasivas, pero la ley es la ley». «¿Y qué ley dice que un hombre debe ser castigado por elegir la paz sobre la guerra?», preguntó doña Esperanza. «La ley que dice que los ciudadanos mexicanos no pueden colaborar con fuerzas hostiles». «Coronel», dije, decidiendo que era momento de revelar toda la verdad, «hay aspectos de mi historia que no conoce». «¿Cómo qué?» «Como el hecho de que las fuerzas hostiles con las que supuestamente colaboré una vez salvaron la vida de 30 soldados mexicanos que habían sido abandonados por sus propios comandantes». El coronel se tensó. «Explíquese». «Hace 11 años, un destacamento del ejército mexicano fue emboscado cerca de Eagle Pass. Los soldados sobrevivientes fueron abandonados por sus oficiales, quienes reportaron a toda la unidad como muerta para evitar el embarazo de una misión fallida. Eso es una acusación muy seria. Es una acusación verdadera. Yo era parte del grupo Apache que encontró a esos soldados. En lugar de matarlos, los alimentamos, curamos sus heridas y los escoltamos de regreso a territorio mexicano». El coronel me estudió con una nueva intensidad. ¿Puede probar estas afirmaciones? Los 30 soldados que salvamos pueden probarlo, si es que alguno de ellos aún está vivo y dispuesto a hablar. ¿Recuerda algún nombre? Sargento Carlos Mendoza fue uno de ellos. El capitán Mendoza, quien había estado escuchando en silencio, se adelantó súbitamente. «¿Sargento Carlos Mendoza?» «Sí». Un hombre joven entonces, tal vez 25 años, con una cicatriz en la mano izquierda de una herida de cuchillo anterior. Mendoza se quedó boquiabierto. «Carlos Mendoza es mi hermano». El silencio que siguió fue absoluto. El coronel miró entre Mendoza y yo con una expresión de creciente comprensión. «Capitán», dijo lentamente, «¿su hermano alguna vez le habló de un incidente cerca de Eagle Pass?» «Sí, señor. Muchas veces. Decía que un grupo de apaches los había salvado cuando habían sido dados por muertos. Siempre dijo que uno de esos apaches tenía ojos que mostraban más compasión que la mayoría de los hombres cristianos que había conocido». Mendoza me miró con una expresión de asombro creciente. «Usted es él, ¿verdad? El apache que mi hermano describe en sus historias». «Era él», corregí suavemente. «Ese hombre ya no existe». «Coronel», intervino Mendoza, dirigiéndose a su superior, «si este hombre es quien creo que es, entonces no es un traidor,
Es un héroe que salvó la vida de mi hermano y muchos otros. El coronel parecía estar luchando con esta nueva información. Aunque eso fuera cierto, el hecho permanece que posteriormente fue exiliado de su tribu. ¿Por qué? Por salvar esas vidas, respondí. Los líderes de guerra de mi tribu consideraron mi misericordia hacia los soldados mexicanos como una traición a nuestro pueblo. Así que fue rechazado por ambos lados, murmuró doña Esperanza. Por los mexicanos que no conocían la verdad y por los apaches que no podían aceptar su compasión. Carmen, quien había estado escuchando toda esta revelación con ojos cada vez más grandes, finalmente habló. Diego, ¿por qué nunca nos contaste toda esta historia? Porque el pasado es doloroso y porque creí que era mejor dejarlo enterrado. Pero no está enterrado, ¿verdad? Preguntó ella suavemente. Todavía cargas con el peso de haber sido rechazado por tratar de hacer lo correcto. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, algo que había estado tratando de ignorar durante años. La soledad del exilio, el peso de saber que había elegido correctamente, pero había pagado un precio terrible por esa elección. «Coronel», dijo Mendoza, «solicito permiso para enviar un mensaje a mi hermano. Si él puede confirmar la historia del señor Montemayor». «Eso no será necesario, capitán», interrumpió el coronel. «He tomado mi decisión». Todos nos tensamos, esperando lo peor, pero cuando el coronel habló nuevamente, su voz había cambiado completamente. «Señor Montemayor, en nombre del gobierno de México, le ofrezco mis disculpas por los años de persecución injusta que ha enfrentado. Los cargos contra usted son retirados y, si lo desea, puede solicitar reconocimiento oficial por sus servicios humanitarios». El alivio que sentí fue tan intenso que casi me tambaleé. Años de mirar por encima del hombro, de evitar ciudades grandes, de vivir con la constante amenaza del arresto, todo se desvaneció en un instante. «Gracias, coronel, pero no necesito reconocimiento oficial. Solo quiero vivir en paz y criar a este niño». El coronel asintió, luego miró al bebé en los brazos de Carmen. «¿Es cierto que es apache?» «Half apache, mitad mexicano. Un huérfano de guerra que necesita un hogar. Y usted está dispuesto a darle ese hogar, a pesar de las complicaciones que podría traer». «No a pesar de las complicaciones, sino debido a ellas. Este niño representa la posibilidad de algo mejor entre nuestros pueblos». El coronel estudió mi rostro durante un largo momento. «¿Sabe qué, señor Montemayor? Creo que tiene razón». Se volvió hacia sus hombres. «Nos vamos. Tenemos otros asuntos que atender». Mientras los soldados se preparaban para partir, el coronel se acercó a mí una última vez. «Una cosa más, señor Montemayor. Si alguna vez necesita la protección del gobierno mexicano, envíeme palabra. Los hombres que eligen la compasión sobre la venganza son raros y deben ser protegidos». Después de que los soldados se marcharan, me quedé parado en la calle principal de Esperanza, rodeado por las personas que habían llegado a ser mi familia elegida. Por primera vez en más de una década, me sentía verdaderamente libre. Carmen se acercó y me entregó a Nashoba, quien me miró con esos ojos sabios que parecían entender todo lo que había ocurrido. «Diego», dijo Carmen suavemente, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Después de escuchar tu historia completa, después de ver cómo has arriesgado todo por este niño, he tomado una decisión». Mi corazón se aceleró, temiendo que hubiera decidido que era demasiado peligroso tenerme cerca. «Quiero ayudarte a criarlo, oficialmente, como una familia». Las palabras que había esperado, pero nunca me había atrevido a soñar, habían sido finalmente pronunciadas. Miré hacia abajo a Nashoba, luego hacia Carmen, luego hacia Marisol, quien sonreía con la alegría pura de una niña que iba a tener un hermano pequeño y tal vez, finalmente, un padre. «Carmen», dije, mi voz ronca con emoción, «¿estás segura?» Nunca he estado más segura de nada en mi vida.
Mientras abrazaba a mi familia recién formada bajo el cielo dorado de esperanza, supe que había encontrado algo que había buscado durante años sin saberlo. Un lugar donde pertenecía, una familia que me aceptaba completamente y un propósito que daba significado a todas las pérdidas que había sufrido. El bebé apache que había sido abandonado en la puerta de un salón no solo había encontrado un hogar, había creado uno. Capítulo 5. La luna llena se alzaba sobre Esperanza como un ojo plateado observando el momento que determinaría el destino de muchas vidas. Había pasado exactamente un mes desde que Águila Gris había dejado a Nashoba bajo mi cuidado, y su promesa de regresar resonaba en mi mente mientras preparaba tanto al pueblo como a mi nueva familia para lo que podría ser una despedida definitiva o el comienzo de una nueva era. Nashoba había crecido notablemente durante estas semanas. Ya no era simplemente un bebé que necesitaba cuidados básicos. Se había convertido en el corazón palpitante de nuestra pequeña comunidad. Su risa llenaba la pensión de Carmen cada mañana, y su presencia había suavizado incluso a los residentes más duros del pueblo. Joaquín, quien inicialmente había sido el más vocal en su oposición, ahora le llevaba pequeños juguetes tallados en madera que hacía durante las tardes lentas en el salón. ¿Nervioso?, me preguntó Carmen mientras terminaba de vestir a Nashoba con la pequeña camisa que había cosido especialmente para esta ocasión. Era una prenda única, bordada con patrones tradicionales mexicanos en el frente y símbolos apaches en la espalda, representando las dos culturas que el niño llevaría consigo toda su vida. Terrificado, admití honestamente. ¿Y si Águila Gris decide que no hemos estado a la altura de sus expectativas? Entonces, habremos dado lo mejor de nosotros, respondió Carmen, con la sabiduría práctica que había llegado a amar tanto. Y eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Marisol, quien se había convertido en una hermana mayor perfecta para Nashoba, entró corriendo a la habitación. «Diego, Carmen, los jinetes se están acercando. Puedo verlos desde la ventana de arriba». Mi estómago se apretó con nervios, pero también sentí una extraña sensación de alivio. La espera había terminado. Ahora sabríamos cuál sería el destino de todos nosotros. Salimos a la calle principal, donde ya se había congregado gran parte del pueblo. La transformación en las actitudes de la gente durante el último mes había sido notable. Donde antes había miedo y resentimiento, ahora veía determinación y algo que podría describirse como orgullo. El pueblo de Esperanza había aceptado el desafío de demostrar que sus corazones eran dignos de criar a Nashoba y habían descubierto en el proceso que eran mejores personas de lo que habían creído posible. Águila Gris apareció al final de la calle con el mismo grupo de guerreros que lo había acompañado anteriormente, pero esta vez traía compañía adicional. Junto a los 5 guerreros cabalgaba una mujer apache mayor, con el porte dignificado de alguien que poseía gran autoridad espiritual dentro de la tribu. «Esa debe ser Abuela Luna», murmuré, reconociendo por las descripciones que había escuchado durante mis años con los apaches a la curandera más respetada de todas las bandas de la región. Carmen me miró con sorpresa. «¿La conoces?» «De reputación. Su presencia aquí significa que esta decisión va más allá de lo que Águila Gris puede determinar solo. Los ancianos han enviado a su representante más sabia». El grupo se detuvo en el centro de la calle y Águila Gris desmontó con la misma gracia controlada que recordaba del mes anterior. Pero esta vez había algo diferente en su postura. Menos tensión, más curiosidad genuina. «Águila, que camina solo», me saludó en apache antes de cambiar al español. «Veo que el niño ha prosperado bajo tu cuidado». «Ha prosperado bajo el cuidado de toda la comunidad», corregí, indicando a la gente que nos rodeaba, como debería ser para cualquier niño. Abuela Luna desmontó con la ayuda de uno de los guerreros y se acercó lentamente.
Sus ojos, aunque nublados por la edad, parecían ver más allá de las apariencias físicas hasta el alma misma de las personas que observaba. «Muéstrame al niño», dijo en apache. Carmen, entendiendo la importancia del momento, incluso sin comprender las palabras, se adelantó y cuidadosamente puso a Nashoba en mis brazos. El bebé, como si entendiera la solemnidad de la ocasión, se mantuvo perfectamente tranquilo, observando a abuela Luna con esos ojos oscuros que parecían contener sabiduría ancestral. La anciana extendió sus manos arrugadas hacia Nashoba, quien inmediatamente alcanzó y agarró uno de sus dedos. Lo que sucedió después me llenó de asombro. Abuela Luna comenzó a sonreír, una sonrisa que parecía irradiar desde algún lugar profundo dentro de su ser. «El niño conoce su lugar», murmuró en apache. «Ha encontrado raíces en tierra nueva, sin olvidar las semillas de donde vino». Se volvió hacia Águila Gris y hablaron en voz baja durante varios minutos en su idioma nativo. Aunque podía entender fragmentos de la conversación, muchas de las palabras que usaban eran del dialecto ceremonial que solo los líderes espirituales dominaban completamente. Finalmente, abuela Luna se dirigió a toda la comunidad reunida, hablando en un español cuidadosamente pronunciado que mostraba décadas de interacción con hablantes de ese idioma. «He venido desde las montañas sagradas para evaluar si este lugar es apropiado para criar a Nashoba Chito. He observado no solo al niño, sino a cada uno de ustedes». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros expectantes de los habitantes del pueblo. «He visto a una mujer viuda que abrió su corazón y su hogar sin esperar nada a cambio». Miró hacia Carmen, quien se sonrojó pero mantuvo la mirada firme. «He visto a un hombre de fe que eligió vivir sus creencias en lugar de simplemente predicarlas», asintió hacia el padre Esteban. «He visto a comerciantes que valoraron la vida de un niño más que sus propias comodidades». Joaquín y Tomás intercambiaron miradas sorprendidas. «Pero más importante», continuó abuela Luna, «he visto a un hombre que fue rechazado por su propio pueblo por elegir la compasión sobre la venganza y que ha encontrado aquí no solo un hogar, sino una familia que entiende el valor de su corazón». Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo medido contra algún estándar cósmico. «Águila que camina solo. Los ancianos de todas las bandas han hablado de ti durante muchos años. Algunos te consideran un traidor. Otros te ven como un profeta de un tiempo mejor que vendrá. Yo creo que eres simplemente un hombre que eligió amar por encima del miedo». «Abuela Luna», dije respetuosamente, «¿cuál es la decisión de los ancianos?» «La decisión», respondió con una sonrisa misteriosa, «ya fue tomada hace mucho tiempo por fuerzas más grandes que nosotros. Los ancianos simplemente reconocemos lo que ya es verdad». Se acercó y tomó a Nashoba de mis brazos, levantándolo hacia el cielo nocturno iluminado por la luna llena. «Nashoba Chito», dijo en apache, su voz alzándose en lo que reconocí como una bendición ceremonial, «que crezcas fuerte entre dos pueblos, que tu corazón sea apache y tu mente entienda el mundo de los mexicanos, que seas puente donde otros han construido muros y que traigas paz donde otros han sembrado conflicto». Bajó al bebé y me lo devolvió, pero luego hizo algo que me dejó sin habla. Se inclinó ante mí en la forma tradicional apache de mostrar respeto a un anciano sabio. «Águila que camina solo ha muerto», declaró en voz alta. «En su lugar está Diego Montemayor, padre de Nashoba Chito, esposo de Carmen Delgado y protector del pueblo de Esperanza». «Esposo», murmuré, mirando hacia Carmen con sorpresa. Abuela Luna sonrió con el conocimiento misterioso que poseen las mujeres sabias de todas las culturas. «Los corazones que se han unido en propósito común están ya unidos en espíritu. Las ceremonias simplemente hacen visible lo que ya existe». Carmen se acercó y tomó mi mano libre,
entrelazando nuestros dedos con una naturalidad que sugería que esta también había sido una decisión tomada hace tiempo por fuerzas más grandes que nosotros. «Si me aceptas», dijo suavemente, «quiero que seamos una familia completa, tú, yo, Marisol y Nashoba». Antes de que pudiera responder, Marisol corrió hacia nosotros y abrazó mis piernas con la fuerza entusiasta de una niña de 8 años. «Sí, por favor, di que sí, Diego. Quiero que seas mi papá también». Miré hacia abajo a esta niña extraordinaria que había aceptado completamente tanto a Nashoba como a mí desde el primer día. Luego hacia Carmen, cujos ojos brillaban con lágrimas de esperanza. Luego hacia el bebé en mis brazos, que representaba tanto mi pasado como mi futuro. «Sí», dije, mi voz ronca con emoción. «Sí a todo». El pueblo de Esperanza estalló en celebración. Joaquín gritó que las bebidas estaban por cuenta de la casa. El padre Esteban comenzó a hablar sobre planificar una boda apropiada, y doña Esperanza declaró que se haría la fiesta más grande que el pueblo hubiera visto jamás. Pero en medio de toda la celebración, Águila Gris se acercó a mí con una expresión seria. «Hay una cosa más», dijo. «Los ancianos han tomado otra decisión». Mi corazón se saltó un latido, temiendo que hubiera alguna condición que no había sido mencionada. «Tu exilio de la tribu Apache ha sido levantado oficialmente. Si alguna vez deseas regresar, serás recibido como hermano». La magnitud de este gesto me golpeó como un rayo. Durante más de una década había vivido con la certeza de que nunca podría regresar a casa. Y ahora, cuando finalmente había encontrado un nuevo hogar, se me ofrecía la oportunidad de reclamar el viejo. «Gracias», dije, «pero mi hogar está aquí ahora». Águila Gris asintió con aprobación. Una respuesta sabia. Pero siempre es bueno saber que las puertas están abiertas. ¿Y qué hay de las relaciones entre la tribu y el pueblo? Nashoba crecerá como un puente entre nosotros. A través de él aprenderemos a conocernos como algo más que enemigos potenciales. Visitarán en ocasiones, y ustedes serán bienvenidos en nuestras tierras cuando deseen enseñar al niño sobre su herencia apache. Era más de lo que había esperado. Un futuro donde las dos culturas de Nashoba no tendrían que estar en conflicto constante. Mientras Águila Gris y su grupo se preparaban para partir, Abuela Luna se acercó una última vez. «Tienes una pregunta que no has hecho», me dijo. «¿Cómo lo sabe?» Los ojos de un hombre que ha vivido con dudas durante años son fáciles de leer. Tenía razón. Había una pregunta que me había estado carcomiendo desde el día que encontré a Nashoba. ¿Por qué yo? De todos los lugares donde podría haber sido dejado el bebé, ¿por qué terminé aquí exactamente cuando él me necesitaba? Abuela Luna sonrió con la serenidad de alguien que entiende los misterios del universo. ¿Realmente crees que fue coincidencia? Un hombre exiliado por mostrar misericordia, vagando sin propósito durante años, llega exactamente al lugar y momento correctos para salvar a un niño que necesita a alguien que entienda tanto el rechazo como la redención. Sus palabras me enviaron escalofríos por la espalda. ¿Está diciendo que esto estaba destinado a suceder? Estoy diciendo que el universo tiene formas de corregir viejas injusticias. Tú fuiste castigado por elegir la compasión. Ahora has sido recompensado con una familia que valoriza esa misma compasión. Y Nashoba perdió a sus padres biológicos, pero ganó algo quizás más valioso, una familia elegida que lo amará no a pesar de su herencia mixta, sino debido a ella. Mientras los jinetes apaches desaparecían en la noche, me quedé parado en la calle principal de Esperanza, sosteniendo a mi hijo adoptivo, mientras mi prometida y su hija me abrazaban. El pueblo que había comenzado como un refugio temporal de la tormenta se había convertido en mi hogar permanente. 6 meses después, el padre Esteban ofició tanto mi boda con Carmen como el bautizo de Nashoba, en una ceremonia que incorporó elementos de ambas tradiciones culturales.
Águila Gris asistió como representante de la familia Apache del Niño, y sus guerreros participaron en las celebraciones con una naturalidad que habría sido impensable solo un año antes. El pueblo de Esperanza prosperó de maneras que nadie había anticipado. La presencia de Nashoba y las visitas ocasionales de miembros de la tribu Apache crearon oportunidades comerciales únicas. Más importante aún, la historia de cómo el pueblo había abierto sus corazones a un huérfano de guerra se extendió por toda la región, atrayendo a familias que buscaban un lugar donde la tolerancia y la compasión fueran más valoradas que los prejuicios. Carmen resultó ser no solo una esposa maravillosa, sino una madre excepcional tanto para Nashoba como para Marisol. Su pensión se convirtió en el corazón social del pueblo, un lugar donde las diferencias culturales se discutían abiertamente y se celebraban en lugar de temerse. En cuanto a mí, encontré que criar a Nashoba me había enseñado algo que no había entendido durante mis años de vagabundeo solitario, que la redención no viene de olvidar el pasado, sino de usar las lecciones dolorosas de ese pasado para crear un futuro mejor. Nashoba creció para ser exactamente lo que Abuela Luna había profetizado, un puente entre mundos. Hablaba tanto apache como español con fluidez, entendía las costumbres de ambas culturas y, más importante, poseía el tipo de sabiduría natural que solo desarrollan aquellos que han sido amados incondicionalmente desde la infancia. Y yo, el hombre que una vez fue exiliado por elegir la compasión sobre la venganza, finalmente entendí que cada paso de mi viaje solitario había sido necesario para llevarme exactamente donde necesitaba estar. No solo para salvar a un niño abandonado, sino para descubrir que a veces, cuando salvas a alguien más, te salvas a ti mismo en el proceso. La historia del bebé apache abandonado en la puerta de un salón se convirtió en leyenda en toda la región, pero para nosotros era simplemente la historia de cómo una familia se encontró a sí misma en el momento más inesperado y de la manera más hermosa posible. Y cada noche, cuando ponía a Nashoba en su cama y veía esos ojos sabios que habían visto tanto en tan poco tiempo, sabía que había encontrado mi propósito en el mundo, ser el padre que él necesitaba y el puente que su futuro requería. Porque a veces, las tormentas más feroces nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Ma Chan Fin, ¿qué te pareció esta historia de redención y segundas oportunidades? No olvides suscribirte para más relatos auténticos del viejo oeste y cuéntanos en los comentarios qué momento de la historia te emocionó más. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias épicas de la frontera cada semana.